Ok, ok. Entonces, en el video anterior aprendimos a disparar un evento desde una componente hija, un cronómetro, a un componente padre. Pudimos capturar esos datos. Eso es genial. Vale, entonces retornemos al listado de conceptos. Ya está esto. El concepto número 11. Vamos a ver qué trae. Voy a activar aquí el resaltador. Componentes. Llamar a métodos de la componente hija desde el template del padre. Oh, genial. Podemos llamar un método de la clase hija desde el componente padre. Bien. Entonces, vale, entonces entramos ahí. Seguramente tendremos que crear otro proyecto, el proyecto 6. Cancelo la ejecución del actual, limpiemos aquí pantalla, pasamos a la carpeta anterior, ¿sí? Ya hemos creado 5 proyectos. ng, new, y el nombre del proyecto será proyecto 00506, perdón, y escribimos eh, métodos hijo, métodos hijo, para significar que es métodos definidos en la componente hijo, para que no quede tan extenso el nombre del proyecto. Ok, entonces presionamos Enter y dejamos ahí que se cree el proyecto. Antes de avanzar a la pregunta que aparece, le respondemos que no vamos a utilizar routing. Aquí utilizamos CSS y esperamos. Activaré ahí el resaltador. Otra forma de comunicarnos de la componente padre a la componente hija es la posibilidad de llamar métodos de la componente hija definiendo una variable en el template HTML donde declaramos la componente hija, en donde la creamos. Para llamar a los métodos, la componente debe definir una variable en el template del HTML. Entonces tenemos esto aquí, observemos, cuando creamos una etiqueta, cuando instanciamos un objeto, porque internamente ocurre es un objeto de dado component, entonces básicamente esta sería la variable y esa variable cuando le demos clic a este botón se va a llamar este método para que internamente en la clase dado component, como aprendimos en los videos anteriores, ahí dentro de esa clase se invoque un método con este nombre. Vale, esto es interesante. Para definir una variable local le antecedemos el carácter numeral. Esta es una variable que referencia toda la componente. Luego podemos llamar a métodos indicando el nombre de la variable y el método a llamar, lo que ocurre aquí. Eso es muy bueno. ¿Vale? Aquí ya se creó el proyecto, presionamos control K, control W, cerramos todas esas pestañas, abramos otra carpeta, control K, control O. Listo, ahí esperamos a que se cargue la interfaz, aquí presionamos Yes, cerremos esta pestaña, listo, podemos avanzar. Efectuemos un commit, proyecto 6, invocar métodos de la clase hija, de la componente hija desde la componente padre. No importa que quede así extenso el commit. Es un mensaje significativo y no tan extenso. Ya está. Ok, entonces, ¿cuál es el problema que vamos a resolver? Problema. Crear una componente llamada selector numérico, que le pasemos el mínimo y el máximo valor que puede mostrar. Dentro de la componente definir dos botones que puedan incrementar o decrementar en uno el valor actual. ¿Listo?
En el template HTML de la componente padre, definir un selector numérico y definir una variable local para poder llamar luego a un método del selector numérico para fijar cualquier valor. La componente selector numérico debe ser algo similar a esta interfaz. Entonces hay dos botones, izquierda, derecha y el valor, lo que está ahí dentro. Bien. Entonces, nosotros ya creamos el proyecto, el paso 1 ya está completado. Ok. Primero descendemos a la carpeta proyecto 006. Ahí ya está. Ok. Para crear la componente selector numérico. Entonces aquí vamos a decir ng generate component. Ok. Decimos selector. ¿Qué pasa si lo escribimos así? Selector numérico. Son dos palabras distintas. ¿Cómo se separan? Que habría que escribir un guión al piso o básicamente, a ver, así un guión estándar, selector numérico o así, selector numérico. Presionemos enter a ver qué pasa. Voy a ampliar aquí esto y esperemos. Aquí respondemos que yes. Entonces ahí tenemos selector numérico. La clase queda como selector numérico component. Ok, se agregó ese guión para distinguir. Entonces ya está. Vale, ya está la componente. Hagamos un commit. Creada la componente para el selector numérico. Control Enter, Control P. Recordemos que al ejecutar este comando se crean 4 archivos que están dentro de la carpeta selector numérico. Y además esta componente queda definida en appmodule.ts. Aquí se importa para decir que está disponible para el resto de componentes. La podemos acceder. Listo. En nuestro tercer paso vamos a implementar la vista de la componente selector numérico. Yo creo que esto ya lo podríamos dejar para el siguiente video. Mientras tanto, dejemos lista ahí la clase y empezaremos ya en el siguiente video.